En el día de hoy les vamos a hablar sobre la estructura organizacional. Mi grupo está conformado por Andrea Anaya, Andrés González, Jorge Henao, Edwin Beltrán, José Reyes Cordero y mi persona, Estefanía Falcón. Cuando hablamos de estructura organizacional, como su nombre lo indica, se refiere a la forma como se ordena o se disponen los diferentes cargos o unidades en el cual la organización precisa cómo se definen las tareas, se despliegan los recursos y se coordinan los departamentos. El proceso de organizarse conduce a la creación de una estructura organizacional, la cual define la manera cómo se dividen las tareas y se utilizan los recursos. La estructura organizacional define también el conjunto de tareas formales asignadas a los individuos y a los departamentos. También precisa las relaciones formales de autoridad, incluido las líneas de autoridad, la responsabilidad de las decisiones, el número de niveles jerárquicos y el control de los administradores. El diseño también de sistemas para asegurar la coordinación eficaz, eficiente de empleados a través de los departamentos en los cuales está dividida la empresa. Mi nombre es Andrea Naya y hoy vengo a hablarles acerca de los tipos básicos de estructura organizacional. Pues existen dos tipos básicos de estructura organizacional, que son la estructura formal y la estructura informal. La estructura formal se refiere a la estructura legítimamente constituida para alcanzar las finalidades o resultados de una organización a largo, mediano o corto plazo. Además, esta tiene establecida sus objetivos y sus estrategias para poder así llevarla a cabo. Un ejemplo de esta estructura organizacional sería la gerencia de un banco. Bueno, la estructuración en un banco obedece a sus departamentos y distintas coordinaciones jerarquizadas y diferenciadas conforme al principio de mayor formalidad y control. Algo indispensable ya que se trata de una organización que maneja cantidades de dinero. Y tenemos la estructura informal, que esta es la que se refiere a todas las posibles interacciones que se puedan presentar entre todos los miembros de una organización, ya sea en el diferente o en el mismo nivel, y de la cual se desprenden algunos intereses personales que buscan mejorar la calidad de los miembros de una organización, pero que no tienen relación directa con los intereses de la corporación. Un ejemplo de esta estructura informal sería un grupo de compañeros de trabajo. Bueno, un grupo de compañeros de trabajo que regularmente se ven y salen, por ejemplo, a tomar una cerveza. Ya aquí se está rigiendo una organización informal, ya que les permite la ausencia eventual de alguno de ellos y les flexibilita el trato, ya que ninguno requiere de algún compromiso por escrito o alguna lista de reglas que normalmente lo lleven a una relación directa con la organización o empresa en la que se estén presentando. Bueno, yo voy a hablar sobre los tipos de estructuras organizacionales. Comencemos con la estructura funcional. Esta se refiere a la agrupación de puestos o tareas de acuerdo con las funciones o propósitos que tenga una organización. Por lo tanto, dichas funciones varían de acuerdo con el tipo de empresa. En esta estructura se puede reunir en un departamento a las personas que realizan una o varias tareas, pero relacionadas entre sí. A continuación les va a aparecer un organigrama el cual les voy a estar explicando. En lo más alto del organigrama está el director ejecutivo, un poquito más abajo el asistente de dirección, más abajo con el mismo cargo pero en diferentes áreas está el coordinador administrativo y financiero, el coordinador de nuevas propuestas y recursos y el coordinador de proyectos. Abajito del coordinador de proyectos se puede contratar uno o dos, que salen coordinador de proyectos 1 y coordinador de proyectos 2. Abajo del coordinador administrativo y financiero está el contador,
Están uno o dos asistentes administrativos y el auxiliar de servicio. Les voy a hablar ahora sobre la estructura por producto o mercado. Esta estructura es la agrupación en una unidad de trabajo en la que todos los individuos son responsables de la producción o el mercado de un producto o un servicio. Este tipo de estructura es recomendable para empresas que tienen varias líneas de producto y que tienen gran tamaño. Les voy a hablar sobre las ventajas de esta estructura. Una de las ventajas es que dirige la atención y los esfuerzos a la línea del producto. Mejora la coordinación de las actividades funcionales y se divide en la responsabilidad de las utilidades. También les voy a hablar sobre unas pocas desventajas que tiene, que es que requiere más personal o más personas con capacidades en la gerencia general. Y la otra sería que establece otro nivel de dirección con las divisiones y las organizaciones. A continuación les va a aparecer un organigrama. Se puede explicar. En la parte más arriba está el presidente, sigue un poquito más abajo el consejo directivo, más abajito con el mismo cargo pero en diferentes áreas está el vicepresidente de finanzas, el vicepresidente de producción y el vicepresidente de capital humano. Y más abajo el vicepresidente de producción está el director de las carnes, el director de los lácteos y el director de los fertilizantes. Mi nombre es Jorge Henao y voy a hablar sobre la estructura por proceso y la estructura por territorio. La estructura por proceso busca agrupar tareas con los procesos por los cuales debe pasar la materia prima antes de convertirse en un bien específico. Este tipo de estructura es recomendable para organizaciones que requieren un alto nivel de diferenciación y especialización con el fin de generar mayor eficiencia. Algunas de las ventajas de este tipo de estructura es que incrementan la eficiencia y la eficacia, reducen los costos, mejoran la calidad, reducen los tiempos y de esta manera también se pueden reducir los plazos de producción y entrega de servicios. Unas desventajas de este tipo de estructura es que se crea una línea de mando demasiado grande y difícil de controlar. Otra desventaja es que se crea un vacío de poder entre las divisiones y las áreas funcionales. En este organigrama que estamos presentando, se puede ver todas las tareas asignadas al área de producción y por todos estos procesos debe pasar una materia prima para así convertirse en un bien específico. Ahora voy a hablar sobre la estructura por territorio. La estructura por territorio es una agrupación de actividades o unidades de una empresa que atienden mercados distantes y de características muy definidas y que los diferencian de otro grupo de clientes. Este tipo de estructura requiere la localización de donde se ejecutará el trabajo y el área de mercado que servirá a la empresa. Una ventaja de este tipo de estructura es que dan importancia a los problemas y a los mercados locales, mejoran la coordinación de una región y aprovechan la economía de las operaciones locales. Algunas desventajas de este tipo de estructura es que se le hace más difícil el control a la alta gerencia y se requiere más personal capacitado en la alta gerencia. Este organigrama hace alusión a la estructura geográfica o por territorio. Básicamente se puede ver que la división técnica de una empresa ha lanzado 3 productos al mercado: productos cárnicos, productos lácteos y fertilizantes. Además se pueden ver las zonas del país en los que serán distribuidos estos productos y de esta forma atender un mercado distante. Yo me llamo Edwin Beltrán. En esta ocasión tengo la oportunidad de hablar un poco sobre estructura por cliente y estructura matricial. Comencemos con estructura por cliente. La estructura por cliente consiste en agrupar diferentes tareas en las que se deben realizar en función de satisfacer las necesidades de un grupo específico de clientes. ¿Cómo así? Es que cada empresa que sea proveedor
tiene distintos grupos de clientes basados en sus diferentes necesidades. Entonces, dependiendo de sus necesidades, así serán agrupados. Como así, por ejemplo, hay clientes que compran al por mayor o aquellos que solamente compran, que son minoristas. Entonces, partiendo de ahí, aquí anotaré un par de ventajas que trae consigo este tipo de estructura. La primera es que alienta el enfoque de las necesidades de los clientes. La segunda, le da a los clientes una sensación de que tienen un proveedor comprensivo. Les da esa certeza, esa seguridad de que tienen un proveedor que los entiende. Y la tercera es que genera una mejor coordinación y comprensión con el cliente. ¿Qué desventajas trae consigo este tipo de estructura? La primera es que requiere de un gerente y de personal capacitado en gestionar problemas con los clientes, ya que son muchos clientes, razón por la cual se tienen que agrupar según sus necesidades y así, dependiendo del número de clientes que maneje la empresa, así deberán tener un mayor personal capacitado para atender rápidamente los problemas. Y la otra desventaja es que los grupos de clientes no pueden estar bien definidos para las grandes empresas. Aquí les voy a explicar un organigrama, el cual es el ejemplo de este tipo de estructura. Entonces aquí podemos observar que está la empresa en un organigrama con sus funciones dependiendo de sus departamentos, pero en el departamento de marketing vemos que abajo están divididos en 4. Esos son los grupos de clientes según sus necesidades. Como podemos ver, están los mayoristas, minoristas, distribuidores y detallistas. Y ahora procederé a explicar lo que es una estructura matricial. El diseño de una estructura matricial combina dos o más tipos de diseños anteriormente mencionados. Entonces, en particular, siempre tiene el diseño que es de la estructura funcional combinado con el de otro tipo, como puede ser el del por territorio, por proceso, por cliente, etc. Este diseño, este tipo de estructura es un poco más compleja que cualquiera ya de los anteriormente tratados. Entonces, ¿por qué? Porque ya combina dos tipos de estructura. Y partiendo de un ejemplo, podría ser una empresa que tiene distintas ubicaciones, distintas sedes a nivel nacional. Entonces, partiendo de su base, tiene que crear una estructura funcional, pero a partir de ahí, como tiene distintas sedes, también debe establecer una estructura territorial, como pueden observar en este ejemplo. En este tipo de estructura, ahí pueden observar que la estructura que está de forma horizontal es la estructura funcional y la que está de forma vertical los une, los cataloga con los de la estructura territorial, que son las distintas sedes que tiene a nivel nacional. A continuación veremos los elementos que conforman una estructura organizacional. Vemos el elemento geográfico, es el alcance que contiene la compañía, la que determina el tipo de estructura que deberá elegirse e implementarse. El elemento de producto. Es muy importante elegir la línea de producto, pues de ello dependerá la visualización de distintos departamentos para su creación. El elemento de control. Este aspecto se dedica a la consideración de lineamientos de productos ligados a la naturaleza de los productos. De autoridad. El elemento se refiere al tipo de administración que atañe a la compañía, pues dependiendo si las decisiones importantes recaen sobre un grupo exclusivo de empresarios o si participan distintos profesionales de la firma. El elemento sobre el mercado. Este elemento busca adaptar la organización de las necesidades de la industria en la que se desenvuelve la empresa. Encontramos algunos autores como Henry Nisberg que nos explica que los elementos que conforman una organización son 5 de punto de vista interno. Uno es el ápice estratégico, es la cúpula directiva de la empresa donde se toman las decisiones de alto nivel. Cumple las funciones de supervisión directa. La línea media
Son directivos que sirven en el alcance, es el brazo ejecutor entre el lápiz estratégico y el núcleo de operaciones, transmitiendo así la información de manera vertical y horizontal. Núcleo de operaciones. Es la fuerza del trabajo, básicamente toda la empresa, compuesta por sus trabajadores encargados de las funciones principales de gerencia de producción y los servicios. La tecnoestructura. Aquí se halla un conjunto de especialistas, de profesionales, que no conforman parte de la dirección de la empresa, pero tampoco participan en el circuito principal de la producción. El staff de apoyo es de personal tercerizado, que es subcontratado, que hace una vida en la empresa y solamente brinda un apoyo a la estructura.